Bueno, mi nombre es Sandra San Martín Cáceres, yo vivo en la Araucanía y en un pueblito que se llama Gordel. Soy alfarera y alfarera en reproducciones arqueológicas mapuche. O sea, mi familia, mi padre con mi madre empezaron a hacer por primera vez como pioneros la extracción de esas piezas antiguas, ancestrales mapuches, las jarras que están en los museos. Poder tomar de un original que tiene un lenguaje, una forma, una figura y llevársela al ciudadano que la desconoce. Mi aporte concreto como mío ha sido llevar la devolución de la técnica ancestral de vuelta a los territorios. Yo trabajo mucho con los territorios, con la gente que está vinculada al arte tradicional de la Araucanía. Cuando mi padre y mi madre comenzaron en sus etapas juveniles, el artesano era atesorado y era buscado como un ser especial que mantenía tu cultura y que tenía olor a lo propio. Actualmente, si bien es cierto, los sistemas de comercialización, la publicidad, permite estar en muchas redes sociales y en muchas planas de revistas y diarios, esa esencia del artesano de tradición se ha transformado en un producto, un artesano que es productivo, dejando atrás esa parte humana del creador de tradición. Nos han dicho, ¿por qué no le echan miel adentro y lo venden como un objeto de museo, pero con miel, para que vendan más? Entonces es no entender nada de lo que es un artesano de tradición. Y eso duele, porque tienes que competir ahora con grandes empresas. Y ahora van a la academia, aprenden esa técnica del artesano de tradición y la aplican. Y se ganan todas las postulaciones de ir a enseñar porque tienen el cartón, tienen el certificado que acredita que son de calidad. Y los artesanos no tenemos más que nuestras vivencias, como que atesoran lo que nosotros somos. Tenés que ser una máquina productiva. Y nosotros, los de tradición, no queremos hacernos millonarios, queremos vivir y transmitir nuestra arte. Esa es la esencia de un artista. Cuando un artista se convierte en un comerciante, deja de ser artista. Queremos esa cercanía humanitaria con el otro ser, con ese ser distinto, con ese creador de otro continente que es distinto, pero que siente como tú. La creación artística de un artesano es un lenguaje que trasciende más allá del lenguaje universal. Y sí hemos tenido que doblegar nuestro brazo y entrar al sistema de comercialización formal para poder ir a una feria, a otro lugar. Y bueno, es la realidad que se está viviendo en estos tiempos y hay que irse adecuando. Yo pienso que debería ser un impuesto diferenciado a nosotros los creadores que mantenemos la cultura, que tiene que tener un valor eso. Yo creo que la diferencia radica en nuestro género, que somos madres, somos hijas, somos cuidadoras, somos las que sabemos todo lo que pasa dentro de un hogar. Entonces tenemos muchas tareas que solamente hacemos nosotros. Entonces si nosotros fuéramos abocados solamente a la artesanía como tal y no tuviéramos que preocuparnos de qué se cocina hoy en la olla de la casa, podríamos estar en igualdad de condiciones. Pero nuestro género nos hace tener menos tiempo para desarrollarnos. Podríamos ser dirigentes nacionales de la artesanía, podríamos ser generadoras de muchos proyectos de artesanía, pero eso implica abandonar la parte que tu género te obliga. En el caso mío, por ejemplo, yo he cuidado a mis padres, son adultos mayores. Me pueden decir, oye, pero si está lleno de asilos de ancianos, pero ¿por qué los voy a llevar a un asilo si aquí hay una casa, tienen una pensión y alguien me puede ayudar un poco? Entonces, no va dentro de mi formación cultural, no va llevarlo a un asilo y decirle, hasta aquí llegó, señor artesano, me toca a mí. Entonces, eso implica que yo tengo que bajar mi capacidad de producción en el taller, porque tengo que también proteger el hogar. Nosotros hemos podido
comprender lo que significa relacionarse dentro de los parámetros del comercio justo. Sí. Eso también vinculado a otras entidades de comercio justo que nos han traspasado la información. En este caso nosotros con Fundación Cholchol. Fundación Cholchol ha traído la información y nosotros hemos ido comprendiendo lo que significa comercio justo. Comercio justo no es ser comerciante. Comercio justo significa ser tratado con dignidad. No significa que queremos sacar el mejor valor al trabajo. El comercio justo de alguna manera nos está diciendo y está enseñando y reeducando, oye, por favor, respeta, piensa, fíjate en los días de trabajo, amorosamente llévate esto que estás comprando. No es solo comercialización por vender como comerciante, ¿no?